Seguimos con estas clases sobre las 5 vías. Hemos hecho una introducción, después otra clase sobre la primera y la segunda vía, y ahora esta clase que no va a ser sobre la tercera vía, porque la dejamos para el final, porque es la más metafísica, me parece a mí, o la más filosófica, y entonces conecta muy bien con lo que hemos dicho anteriormente, hablar ahora de la quinta vía, Y lo primero que vamos a hacer es leerla, la traducción es mía, dice: la quinta vía se fija en el funcionamiento o gobierno de las cosas, cómo funcionan. Vemos algunas, como los cuerpos, que no tienen conocimiento, pero obran por un fin. Y esto se puede ver porque siempre con frecuencia obran logrando un resultado excelente. No pone ejemplos exactamente, pero dice, bueno, observamos que hay cosas que consiguen un fin, que no es por casualidad, pero vamos, no tenemos más que ver. Todos los seres vivos están consiguiendo fines constantemente. Quizá Santo Tomás también piensa en que toda la naturaleza tiene una cierta finalidad. Los cuerpos caen, los cuerpos sólidos que decían entonces, los cuerpos pesados, los cuerpos... Pero bien, esto probablemente también estaba en el argumento, pero no pone ejemplos. Los más evidentes son estos que he dicho de los seres vivos. Dice, lo que quiere decir, si alcanzan eficazmente un resultado, no alcanzan el fin por casualidad, sino intencionadamente, pero no pueden tener intención. Las cosas que no tienen conocimiento llegan a un fin solo cuando las conduce a alguien que sabe lo que hace y es inteligente. Aquí se pone un ejemplo. Por ejemplo, la flecha es dirigida por el arquero, a la diana, ¿no? ¿Por qué le dan la diana? Porque es dirigida por el arquero. La flecha en sí misma no se dirige al arquero. Si se dijera, diríamos, alguien le ha puesto. Por tanto, tiene que haber alguien inteligente que haya ordenado las cosas hacia su fin, y a esto le llamamos Dios. Bueno, digamos, el punto de partida es muy visible. Es muy visible sobre todo, pero se ha aumentado también aquí nuestra percepción del argumento. Porque, por un lado, diríamos, es visible que hay muchos seres, en concreto todos los seres vivos, plantas y animales, que se desarrollan de una manera inteligente, que parecen buscar algo y lo consiguen eficazmente. Por ejemplo, las plantas consiguen transmitir su herencia biológica eficazmente, siguen existiendo, siguen teniendo un proceso donde consiguen reproducirse. Dices, todos estos procesos que consiguen un fin, también consiguen crecer, también consiguen alimentarse, también consiguen mantener unas constantes, que son los propios de la vida. Significa que esto ha tenido que ser pensado. Si ellos no piensan, han tenido que ser pensado. Y diríamos, claro, y todavía, esto no se veía, diríamos, en tiempo de Santo Tomás, porque no conocían que el mundo se ha desarrollado todo espectacularmente en un proceso. Claro, todo ese proceso es un proceso inteligente, porque es un proceso de despliegue de propiedades, además hacia arriba, donde pasamos desde una explosión a la formación de todas las partículas a la formación de la vida, o la formación de la Tierra antes, ¿verdad? La formación con su atmósfera y todo, interaccionando con la vida, que es un crecimiento espectacular. El crecimiento de la vida en la evolución, que también es espectacular, con unas propiedades que tiene el ADN espectaculares. Entonces dice, bueno, todo esto parece un proceso inteligente. Lo curioso es que, digamos, el mundo de ciencias, la formación científica, va a tener una visión sobre esto de que todo esto es casual. También porque en parte se expande un argumento que sirve para la teoría de la evolución, y que ya lo propuso Darwin. ¿Por qué las cosas evolucionan? Dice, bueno, pues hay una variación espontánea en la herencia, y después se seleccionan los más aptos. Él lo había visto en las granjas. En las granjas aparece una vaca que da más leche, otra que da menos leche, y si tú escoges la vaca que da más leche y las vas cruzando, los hijos de estas, procuras sacar de ahí una raza, pues a lo mejor consigues, con un poco a base de selección, razas de vacas que dan más leche, que es lo que ha pasado.
o propiedades en perros que son más cazadores que otros, o más fuertes que otros, o más simpáticos que otros, por ejemplo. Eso también ha habido una selección. Y dice, en la naturaleza no hay un granjero que selecciona. ¿Quién selecciona? La propia naturaleza. ¿Cómo selecciona? Dice Darwin. Bueno, pues el que tiene más capacidad de reproducirse, el que sobrevive mejor, pues es el que más se reproduce y por tanto su herencia se va imponiendo y al final es la que predomina. Entonces, si nos fijamos, aquí no ha habido un procedimiento racional, sino que todo procede de la casualidad. Ahora, también hay que decir que entonces la casualidad es el fundamento de la evolución. Pero claro, cuando dice, la herencia efectivamente tiene unas variaciones casuales. Esto es verdad, lo observamos. Los hijos de una persona, pues uno es más bajo, otro más alto, son de los mismos padres, pero uno más alto, otro más alto, es un poquito, los ojos, ha prevalecido este carácter, ha prevalecido el otro. Bueno, hay unas leyes de combinatoria, el estudio Mendel, por ejemplo, visto desde fuera, hoy lo podemos observar conociendo el ADN, que es una cosa espectacular. Y entonces dice, es aleatorio. Efectivamente, en lo pequeño es aleatorio, porque el pelo más largo, más moreno, más alto, más bajo, más gordo, más deportista, o más, carácter también incluso un poco distinto, de herencia en parte, por lo menos, muy difícil de analizar, pero una parte puede ser, evidentemente, lo podemos localizar. Rasgos hereditarios, que son un poco variables, bueno, son variables porque no lo controlamos bien, entre otras cosas, pero eso por un lado. Pero por otro lado, la gran cuestión es, no es tan variable porque en el conjunto se ha producido un crecimiento espectacular. Hemos pasado de un organismo unicelular al cerebro, que por ejemplo tiene 100.000 millones de neuronas y 100.000 millones de glías, y todo bien combinado. Dices, en la herencia muchas veces se manifiestan cambios, digamos, de poca monta, aleatorios, aunque aleatorios solamente quiere decir que nosotros no somos capaces de controlar lo que ahí interviene, porque ese en concreto está todo, es un proceso determinista de la química a la física. La física solo tiene procedimientos aleatorios en la física cuántica, en todo lo demás es determinista. De manera que el problema, como pasa con el tiempo atmosférico, no es que no esté determinado, sino que nosotros no somos capaces de conjugar toda la letra pequeña que tiene aquello para saber lo que va a pasar. Cómo está todo y cómo se combina para saber lo que va a pasar. No somos capaces de... Hay tantas causas y tan pequeñas y intervienen tanto que es muy difícil de controlar. Pero no es que sea estrictamente casual, eso además. Pero la cuestión aquí sobre todo es que el conjunto de la evolución supone un crecimiento espectacular. ¿Cómo va a ser casual esto? Casual, o sea, ya ha pasado algo. La casualidad no explica el crecimiento de la complejidad, la aparición de unas propiedades tan espectaculares, la aparición del sistema digestivo, del sistema nervioso, de las neuronas, la especiación de las neuronas, es decir, por casualidad. Por casualidad. Esto no es ninguna explicación. Y además, diríamos, este argumento tiene o sea, que sea por casualidad, tiene un problema cuando llegamos al ser humano, porque claro, lo expuso muy bien Benedicto XVI en su viaje a Ratisbona, en la Universidad de Ratisbona. Dice, si decimos que la inteligencia ha sido fruto de la casualidad, pues entonces no hay inteligencia, la inteligencia se queda sin base. Claro, dices, si el fundamento de la inteligencia es la casualidad, entonces no hay razón necesaria, no hay razón que tenga que concluir. Aquello está hecho por un conjunto de cosas que por casualidad se han juntado y los argumentos también serían así, los pensamientos, todo sería así, pero todo no es así. El universo está lleno de una inteligencia apabullante. Y entonces, decíamos, la vía sigue teniendo la misma fuerza, aunque siempre nos vamos a encontrar con esta dificultad que es, cuando no queremos admitir que pueda existir Dios, tenemos que decir que el mundo se ha hecho solo. Y entonces también tenemos que decir que el mundo se ha hecho sin propósito, porque claro, si hay un creador puede tener un propósito, puede tener una inteligencia, efectivamente puede dirigir cosas al fin, si no, no se puede dirigir nada al fin. Y dices, oye, ha habido un crecimiento espectacular, ¿cómo puedes decir que no ha pasado nada? ¿Cómo puedes decir que no hay una inteligencia detrás? Claro, es muy difícil de confesar esto, con la pega también decimos que si dices que no hay inteligencia detrás, tu inteligencia no vale nada.
es simplemente una combinación casual de cosas que dan lugar a un producto y también da lugar a tu pensamiento, que entonces no puedes saber en qué se basa, claro. No procede, una inteligencia que no procede de ninguna inteligencia, en el fondo. Mientras que lo otro es lo más razonable del mundo. Puesto que hay inteligencia, tiene que haber una causa inteligente. O hay inteligencia, no solamente en el ser humano, sino en tantísimos estratos de la realidad, tiene que haber una inteligencia. En este tema también ha operado una cierta prevención de método científico de excluir el tema de la finalidad en los procesos biológicos. El mundo antiguo, efectivamente, la física antigua hablaba de la finalidad. Hemos salido, pues los cuerpos pesados tienen el fin hacia abajo, los cuerpos sutiles hacia arriba. Bien, entonces es una física, diríamos, que se ha quedado antigua. Y entonces, efectivamente, no conviene hablar de naturalezas con finalidad. Ahora, no se puede excluir del todo, porque es que, por un lado, vemos que los animales funcionan con finalidad. Y después, si queremos, no le llamemos finalidad. Pero claro, el crecimiento espectacular, decimos, de las propiedades, de los sistemas, de la vida, los programas que tiene el ADN para hacer cosas, capaces de hacer cosas, dice, bueno, hay una especie de finalidad implícita, está en toda la naturaleza. O sea que, de alguna manera, podemos prescindir de la palabra, pero claro, no podemos prescindir de observar qué es lo que ha pasado. Y lo que ha pasado es que hay un crecimiento espectacular hacia arriba que parece programado. Que no necesita, decíamos, el pensar que Dios está interviniendo en cada punto. No, porque las cosas tienen ya dentro una dinámica que son capaces de desarrollarse, pero esa dinámica requiere una causa inteligente. Estamos siempre, o sea, cosas que no tienen inteligencia personal, el ADN no tiene inteligencia personal, pero está produciendo efectos de muchísima inteligencia, además con unas capacidades de recombinación increíbles, ¿no? Entonces, todo ese proceso es espectacularmente inteligente y necesita, al final, una inteligencia. Esto es la fuerza que sigue teniendo la quinta vía.